atardece, qué lindo, mis alumnos, qué bonito. La verdad que emociona estar acá después de lo vivido, ¿no? Me tocó, bueno, quiero comentarles eso, así, quiero empezar por ahí. Vengo de México, como dijo Inés, y quiero comentarles un poquito de la 12ª Biau. Pero antes agradecer, hay que agradecer siempre, porque llegar a estos lugares, a estos momentos, a este público, siempre encierra un enorme trabajo, ¿no? Encierra enormes compromisos. Entonces yo quiero agradecer a Irene Macé, quiero a Carolina Quiroga, a Clara Mansueto, que iniciaron esta impronta de legado, de investigación en arquitectura, urbanismo y diseño, pero no solo, también a Anabela Reutemann, a Soledad Clavel, a Luciana Pellegrini, a Manuela Roth, y espero no dejar a nadie afuera de esta lista de gente maravillosa que está impulsando este espacio. Y vengo, sí, de la 12ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo, que se da, que entrega sus premios y tiene sus procesos en distintos acuerdos con países de América Latina. La última fue en Brasil, San Pablo, y esta fue en México. Y de esta Bienal yo quiero significar 3 cosas. Ese power que va pasando, habla por él mismo, yo voy a usar la palabra, pero hay algunas imágenes que pueden traer algunas reflexiones. Fue emocionante recibir el premio, muy, muy emocionante, ese premio Trayectoria, por los aportes desde el feminismo. Esto es lo increíble, y esto es lo que yo quiero significar, ¿no? Y decirles que me he sentido no solo emocionada, sino también agradecida. Y que entiendo, como dijo muy lindo Andrea, que hay un efecto dominó del activismo. Tengo tantos años de trabajar estos temas que no me lo creo desde el lugar individual jamás. Creo que esto es parte de la construcción colectiva que venimos haciendo entre todas y esos algunos hombres democráticos que están con nosotras. Entonces, decirles que, ¿qué es eso, no? Me he sentido depositaria de esta construcción colectiva, más allá de los aportes pioneros que sé que hice, que no los voy a negar, pero que también no los hice sola, comencé sola, pero al poquitito tiempo, en el trayecto, fui construyendo colectivos, equipos, formando gente, ¿sí? Y entonces también la tarea siempre es en grupo. Lo hicimos desde investigaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, con CONICET, con CECIT, con los PST, desde el Centro de Ciudades Feministas, el Centro de Intercambios y Servicios, que he vuelto a dirigir después de pasar 10 años por Naciones Unidas, que fue una escuela de aprendizaje. Realmente es una experiencia que también resultó y devino del hacer colectivo, porque vino después de todo el proceso que hicimos hacia la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer. Yo nunca me presenté a Naciones Unidas ni tenía interés, les confieso, ustedes pueden creerlo o no, pero me llamaron y me dijeron: queremos que te postules. Y yo dije que no, y después me volvieron a llamar. Y mi marido me decía: postulá, Ana, postulá, vas a trabajar menos. Nunca trabajé más. Les confieso, fue tremendo. Trabajé muchísimo. Pero fue también una experiencia magnífica. Y la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que cofundé, éramos 4. No alcanzaban los dedos, sobraban. Éramos 4 y hoy somos una red potente, ¿no?
con una voz a nivel de la región y a nivel internacional, porque hemos logrado incidir en las agendas. Entonces siempre colectivo, pero el efecto dominó de Andrea es el más importante. Ese que ella llamó de esa manera y que yo llamo las millones de voces en las calles. Las jóvenes muchachas, sobre todo con algunas de nosotras, las más veteranas, que éramos un puñadito siempre, reclamando igualdad de derechos y de oportunidades, el M8, la Marea Verde. Las voces que se constituyeron en un sujeto político emergente, tan potente que ganamos la ley del aborto seguro, legal y gratuito, tan potente que somos escuchadas y tan potente que hasta implican un premio de trayectoria en la arquitectura y el urbanismo, después de nombres como Niemeyer, Salmona, Dieste, Álvaro Siza, y podría seguir la lista. Creo que esto es un aprendizaje de todas y de todos, y gracias a quienes me postularon. Realmente precioso. El segundo punto que quiero traer de la Bienal es el tema con el cual se convocó esta Bienal. Esta fue una Bienal distinta, diferente a las anteriores, y que tiene que ver con lo que ya dije. Se emparenta, ¿sí? Y esta Bienal se convocó bajo el lema de Habitar al Margen. Un significativo viraje, muy importante, un viraje conceptual, un viraje político, de aquellas bienales que miraban las obras icónicas, maravillosas, significativas, que podemos poner en valor. ¿Quién no pone en valor a Salmona o a Dieste? ¿Sí? Pero esta Bienal se paró en el sentido social y en el sentido crítico. Y como lo dije en México, yo quería celebrar esta convocatoria de Habitar al Margen, porque yo creo que apela al debate ético y político de Iberoamérica, a nuestro debate ético y político como latinoamericanas, en esta región de obscenas desigualdades, como me gusta decir, ¿no? En donde hay demasiada gente en los márgenes del habitar. Y en donde tenemos que cualificar esa demasiada gente en las desigualdades, ese concepto que, como dice Rita Segato, ya no nos alcanza. No es suficiente para la obscenidad que separa a ricos de pobres y a ricas de pobres, más obsceno aún. Las mujeres son las más pobres. Entonces, la necesidad de conocer, de entender el concepto y la perspectiva de género como un instrumento político decisivo, no solo para la inclusión a esa omisión de las mujeres y de los cuerpos feminizados, los cuerpos no normativos, sino para la inclusión en estas ciudades que, como decía Canclini, son inasibles, extensas y complejas, demasiado extensas y complejas. Y en ese sentido, lo que traigo en la reflexión que estoy construyendo últimamente es el territorio como un activo, una variable activa. El territorio, no solo las personas, no solo las mujeres. Tenemos que cualificar esa desigualdad desde lo sociodemográfico, pero tenemos que conocer el territorio. ¿Dónde están y quiénes son esas mujeres que tienen, qué hacen esas mujeres o esos cuerpos feminizados que han sido omitidos en la arquitectura, el urbanismo y la planificación?
esas mujeres que han sido diluidas en el concepto de familia, en el concepto de población. Entonces hay que ponerles no solo sexo, porque voy a acordar con Andrea que este no es un problema de sexo, este es un problema de desnudar la construcción de la modernidad, de desnudar y de construir el patriarcado, que por supuesto es masculino, está masculinizado desde su propio origen, pero que no es solo de los hombres, lamentablemente también de muchas mujeres. Y el patriarcado es realmente como la raíz de toda desigualdad, ¿sí? Del colonialismo, del racismo, de las homofobias, de las xenofobias. Esta es la construcción que ha hecho el patriarcado, de las propias guerras. Entonces, lo que queremos es interpelar esa forma de construir lo social, ¿no es cierto? Y el tercer punto que quiero rescatar de esa bienal es que creo que estamos en una nueva épica, no solo por el premio, que no solo lo recibí yo, lo recibieron las queridas amigas de Lina, y me emocionó tanto encontrar los paneles con la propuesta, lo recibió Inés también, en un capítulo de un libro que fue premiado, recibió una mención a Anabela Royman. O sea, quiero decir, estoy nombrando los que conocemos, pero había mucho más, ¿no? Y estamos en un cambio de épica porque no solo quienes recibimos el premio estaba transversalizado por la perspectiva de género, sino el jurado, el comité académico, la curaduría. Apareció una composición distinta en esta bienal y en cómo se propiciaba y en las categorías que se premiaban. Entonces, esto trae un aire muy fresco y tiene que ver con esto que está sucediendo, ¿no? Entonces hay un avance increíble. Las mujeres comenzamos a ser visibles. Bueno, esta mención, para entrar a los temas que quiero trabajar en esta intervención mía, ¿no? Alrededor quiero tomar dos ejes. Un eje que quiero referirme a la construcción de lo institucional desde nuestra perspectiva de género, porque creo que hace al sentido de estar acá en la Universidad de Buenos Aires, una de las más prestigiadas de América Latina. Creo que está en el 9º lugar, ¿sí? en la medición que se hace y no puede ser que sigamos tan atrás. Las universidades nacionales. Yo soy hija de la educación pública, como deben ser la mayoría de quienes están acá. Entonces necesitamos trabajar sobre este concepto de lo institucional. Y después quiero hablar de las ciudades feministas o de la aproximación feminista a la arquitectura y el urbanismo y tomar algunas cuestiones para trabajar con ustedes. ¿A qué me refiero cuando hablo de lo institucional, no? Me refiero tanto como a la agenda de trabajo desde género. Me refiero a que la falta de representación, esas que mencionaban Clara, que mencionaba Inés, ante los datos que nos acercó Andrea, y que quiero decir que me parece muy significativo trabajarlo, porque solo cuando elaboramos una argumentación teórica que nos permita mostrar las desigualdades, podemos realmente sensibilizar y llegar para la transformación política que necesitamos, ¿no? Entonces, muy importante conocer, dar cuenta, y hay muchos estudios. Por suerte hay muchos estudios en las distintas unidades académicas,
en donde empieza a hacerse luz sobre dónde están las mujeres en la institución académica. Por eso tenemos que insistir con feminizar la política. Es central feminizar la política. Y feminizar la política, como ya sabemos, y creo que no hace falta decirlo, no significa poner mujeres en los lugares de toma de decisión, porque a algunas mujeres, por favor, mejor perderlas que encontrarlas, como la italiana que acaba de ganar las elecciones como representante de la ultraderecha en Italia, y me mandaron una foto escalofriante, la gente amiga de Roma. El día lunes ya había mesones y librería con libros de Mussolini y con la cruz esvástica. Me hace un nudo en la garganta porque yo no puedo creer que Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial fue la campeona de la defensa de las libertades, de los derechos humanos, de la construcción del estado de bienestar, hoy vote ultraderecha. Pero no solo en Italia, también en Suecia, el país campeón de la socialdemocracia. Entonces tenemos que feminizar la política desde el feminismo. Es necesario que estemos atentas, alertas, organizadas. Nuestras instituciones han sido y son masculinas. Ustedes lo saben, porque constituimos esa base, ¿no? El capitalismo junto al patriarcado, junto al racismo, ha armado un contrato sexual que descalifica, que devalúa, que omite a las mujeres, que nos ubica en el mundo privado. Y cuando salimos del mundo privado y además nos atrevemos a levantar nuestros derechos y a reclamar igualdad de oportunidades, pues nos devalúan más. Y lo sabemos, ¿no es cierto? Porque no es fácil, no ha sido fácil transitar todos estos años. Por eso cuando uno recibe una emoción, quiere disfrutarla, porque ha sido duro, difícil, y hoy es una alegría ver esto. Es una enorme alegría conocer la impronta de Gado, conocer lo que está haciendo Natalia Cisalco en Tucumán, conocer lo que hacen las Rosarinas. Es una alegría que ustedes no la van a poder dimensionar igual, por suerte, porque hay una generación de distancia en esta construcción. Entonces, tenemos que transformar las instituciones estas donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Acá la desarrollamos. En la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la de Rosario, en la de Tucumán, en todas. En el CONICET, en el campo de la investigación. Entonces yo quiero mencionar en esto 3 puntos también. Primero, el campo de la formación. ¿Cómo hacemos para avanzar en la inclusión de la perspectiva de género, en la inclusión de la mirada feminista en las currículas, en las cátedras? ¿De qué manera avanzamos en la formación de las nuevas camadas? Que no sean, a ver, hay todas estas improntas, pero necesitamos institucionalizarlas. Las puertas siempre están abiertas para el retroceso. Coincidimos, Andrea. Entonces, todo, a ver, hay un camino desde la norma, la ley, hasta que se transforma en un hecho común, en la práctica de lo común. Claro que hay una distancia. Pasaron 50 años en América Latina para que la educación primaria fuera asumida por la sociedad latinoamericana como obligatoria. 50 años desde las primeras propuestas. Entonces, ahora menos tiempo, pero desde la ley y la norma siempre hay un tiempo, ¿no? Y a veces ese tiempo crea monstruos, como decía Gramsci, en ese tiempo del cambio, de la transición. Pero nosotros tenemos que
utilizar los instrumentos que tenemos. Por ejemplo, la ley Micaela es un instrumento que obliga a las instituciones del Estado, y la universidad es una institución del Estado. ¿Cómo trabajamos con los centros de estudiantes? ¿Cómo hacemos presión para que las cátedras utilicen ejemplo de un día una arquitecta? Para que reconozcan la producción de las mujeres arquitectas y no sean solo los ejemplos de la arquitectura desarrollada por varones o a veces ni siquiera ocultando a las mujeres. Trabajar contra la violencia. Acá se ha hecho mucho, ¿sí? Va a tomar más tiempo, pero hay que hacerlo. Protocolos, pero también hay que debatir. Hay que debatir, hay que poner en debate los temas, con mucho respeto. Hay que poner en debate el Me Too en el campo de la educación. Porque yo creo que en el campo de la educación las instituciones tienen responsabilidad. El escrache fue algo noble en la dictadura, pero el escrache en la democracia no es el mejor instrumento. Las instituciones tienen que actuar. Entonces, hay mucho para hacer en el campo disciplinar del estudiantado, de la formación, ¿sí? De visibilizar el tema, de ponerlo, en hablar del proyecto, como hace Celina Caporossi, el taller de arquitectura, trabajando desde la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Y de eso quiero hablar enseguida. Si es que no me alargo mucho, yo tengo que ver la hora porque soy un peligro. Entonces, en el campo disciplinario, en el campo de la formación, en el campo curricular. En las universidades y en la docencia, en la investigación, ¿cómo hacemos para romper el techo de cristal? El suelo pegajoso que es el propio de la culpa construida desde lo femenino, no desde lo feminista. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para esto? ¿Cómo hacemos para interpelar lo que Alicia Puleo llamó el patriarcado del consentimiento y que Andrea mencionaba como las mujeres ya están reconocidas? Cuando nos dicen, ¿qué más quieren? Ya tienen la ley, ya han tenido presidentas mujeres, ¿qué más quieren? Queremos mucho más, queremos igualdad de oportunidades y derechos. No queremos ser iguales, queremos ser diferentes, pero queremos igualdad de oportunidades y derechos. Entonces, cuestionar el patriarcado del consentimiento, cuestionarnos el piso pegajoso, cuestionar el techo de cristal, ¿sí? El lenguaje sexista, no permitirlo, interpelarlo amablemente. No hace falta la agresión y la violencia, no nos hace falta las conductas patriarcales. Nos hace falta la convicción y trabajar con el ejemplo, con los argumentos sobre la demanda de las mujeres. ¿Por qué en la investigación ustedes no creen que podríamos, y en esto yo miro a las campeonas, establecer una red en las universidades nacionales del país para plantear a CONICET, al PST, a los subsidios nacionales, que un 20% de los recursos vayan a proyectos de investigación de género? Yo creo que se podría. Y hasta creo que en este momento está la oportunidad para poder avanzar. Tenemos que tener estrategias, y estrategias conjuntas, que nos permitan realmente. ¿Cuánto se asignan los proyectos de género de presupuesto? Yo creo que cualquier bichito es más importante que investigar que las mujeres. Es cierto. Miren los proyectos. Hay que revisar los títulos de los proyectos y la asignación de recursos. Entonces me parece que ese es otro campo sobre el cual tenemos que trabajar. En la institución. Y no menor, el de los colegios profesionales. ¿Sí? Hoy teníamos a Rita aquí. Rita es importantísima en lo que hace. ¿Cómo trabajamos? Y ya hay avances.
Hay avances muy interesantes, ¿sí? Para saber cuántas mujeres ingresan a los colegios profesionales, cuántas mujeres, en qué momento dejan las mujeres su matrícula. Habría que ir por más, saber cuánto presupuesto o cuánto obras de qué envergadura desarrollan las mujeres y los varones. Tenemos que conocer. Y hay colegios de arquitectos con los cuales podemos trabajar esto y avanzar para ver cuánto afecta el género y las edades, los ciclos de vida en las mujeres en relación a la profesión, a la vida laboral. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Yo les contaría que en un momento de mi vida, que yo estaba en la universidad y en CONICET, mi marido arquitecto, mi segundo marido, voy por el tercero, les aviso. Mi segundo marido arquitecto me dijo: Ana, ¿para qué vamos a pagar los dos? La reina del feminismo, perdonen. Así como en algún momento me encontraba pensando en candidatos varones y no mujeres. Tenemos que mirarnos. Entonces, estas son las cosas que suceden en la vida cotidiana. Y tenemos que preguntarnos cuánto de eso tiene que ver no solo con el lugar de subordinación en el cual nos ubican en la sociedad patriarcal, la episteme del patriarcado, sino también con estos ciclos de vida y con la reproducción. Hay medidas positivas, hay muchas. Hay capacitaciones, sensibilizaciones, acciones afirmativas, campañas, articulaciones para la acción, el trabajo en red, los observatorios, las estadísticas, los presupuestos, conocer dónde van los dineros. El dinero es poder, decía Clara Coria, ¿sí? Y hay muchos ejemplos muy bien avanzados y muy bien ganados. Tenemos leyes. ¿Cómo se aplican las leyes? ¿Cómo se aplican no solo a los colegios de arquitectos, sino cómo se aplican a la obra, cómo se aplican al Estado? Porque tenemos la ley de la identidad autopercibida. ¿Ustedes han visto que en las políticas habitacionales esto esté aplicándose? O las mujeres que según CEPAL, no la ANAFALU, hay más de un 30% de mujeres únicas responsables de sus hogares, que son las más pobres, las que tienen más dependientes a cargo. ¿Cuánto están esas políticas activas reconociendo este tipo de dimensiones, ¿no? O los cargos jerárquicos, cómo se ocupan. En fin, tenemos mucho para hablar. Pero entonces ahora rápidamente quiero entrar a la agenda de nuestros temas, que tiene que ver con esto de las ciudades y la arquitectura, la vivienda, desde la mirada feminista. Y yo creo que hay que primero hacer algunas distinciones, ¿no? Este es mi tercer punto y va a ser mi último punto. Algunas distinciones me parece importante, ¿no? Y una breve genealogía, que por ahí pasó una rápido, de cómo fueron cambiando según las décadas la mirada sobre mujeres, género, feminismo, inclusión y diversidades, ¿sí? Es decir, para llegar a esta mirada desde el feminismo plural, multicultural, diverso, ¿no? Pero creo que hay que distinguir entre los temas y los problemas. Los problemas podríamos decir que hay 4 grandes: las violencias, el cuidado, las condiciones económicas, laborales, la desigualdad de las condiciones laborales de las mujeres, ¿no es cierto? Y la participación política, o sea, las voces de la participación en el lugar de toma de decisiones, ¿no es cierto? Y hemos hecho muchísimo. Créanme que hemos hecho avances en saltos de garrocha. Por eso tengo esos gráficos que muestran la agenda de vivienda y ciudad, la agenda de hábitat, comparada a la agenda
en los últimos 40, 45 años a la agenda de los derechos de las mujeres. Nosotros hemos hecho saltos de garrocha, hemos avanzado, no solo en leyes, hemos avanzado en esto, en internalizar, en poner el tema de género en lo público y en los gobiernos, que no es nada menor. Sin embargo, los temas de vivienda, de hábitat y de ciudad han empeorado. Es una agenda crítica. Cada vez más pobreza, cada vez más falta de vivienda, cada vez más necesidad de servicio, cada vez más demanda, ¿sí?, para nuestro quehacer profesional, para esa disciplina para la cual nos estamos formando. Entonces, nosotros hemos avanzado, hemos sido realmente pioneras, ¿sí?, nos hemos adelantado. Pocas nos leían, como decías, Andrea, me hacía gracia porque era igual. Yo escribí en los años 90 un artículo sobre vivienda, que era la vivienda que hacía el municipio de Córdoba con Mestre como intendente en un barrio, Quintas de San Jorge, y ahí nos fuimos a meter a entrevistar a las mujeres, a relevar las viviendas, a dibujarlas, a mostrar cómo eran, cómo se reproducía de nuevo Gramsci, ¿no? El concepto del bloco histórico de Gramsci, cómo se reproducía el concepto de la vivienda, de la clase media, del departamento en las unidades de la pobreza, porque era la erradicación de las villas miserias. Nadie nos leía acá. Nos leyó una inglesa, eso sí. Se publicó en inglés y nos leyó una inglesa. Entonces nos invitó. Pero acá, ¿a quién le importaba lo que estábamos hablando de la vivienda y género y las mujeres y la eficiencia de los metros cuadrados y los lugares de guardado? Años 90. Pero no solo hablamos de vivienda, hablamos de los servicios urbanos, hablamos de las ciudades sin violencia para las mujeres, ciudades seguras más seguras para todos y para todas, instalamos un programa regional, hicimos cartas por el derecho a la ciudad, tanta cosa que nos llevaría mucho tiempo, pero están en www.redmujerihabitat.org.ar, es muy fácil, o en zigzag. Hay mucho transitado y desarrollado. Sin embargo, no fue suficiente. La agenda de los derechos avanzó, como les digo, enormemente. Y tenemos en esa breve genealogía decir que empezamos en el estado de bienestar, allá por los 50, 60, donde todo estaba vinculado a la mujer madre, las políticas maternalistas. Pasamos a las políticas de mujer en el desarrollo, ¿sí? Entonces era cuánto la mujer iba a contribuir en el desarrollo, porque la sociedad latinoamericana se miraba desde el parámetro de lo económico y tenía que avanzar. Entonces, mujer y desarrollo. Pero nadie se le ocurrió pensar en los años 70 que esas mujeres que trabajaban, además tenían un trabajo no reconocido, que era el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, que como Caroline Moser lo escribió en los años 80, eran la triple carga. El productivo, el reproductivo y el comunitario. Y siempre en los bordes de la seguridad laboral. Pero vinieron los años 80 y 90 y apareció el concepto de género. Y el concepto de género fue muy útil para poder medirnos, porque entendimos que había una sociedad de varones y mujeres, por lo menos, lejos de lo binario, por favor. Pero por lo menos había una sociedad de varones y mujeres que había que medirla en relación a dónde estaban, para poder decir dónde estaban las mujeres. Y esto fue realmente un avance muy importante para poder dar cuenta de esas desigualdades. Y después vino la mirada feminista, inclusiva, plural, multicultural, ¿no? Entonces, realmente, este fue el marco desde el cual pudimos avanzar. Y en ese proceso y génesis, en donde avanzamos en pensar la arquitectura, nosotras las que vinimos
en esos años 80 y 90, empezando a pensar y a producir, con todas las dificultades que les comenté, nos apoyamos en algunos hombros de gigantas. Siempre hay una atrás. La rueda la inventaron los chinos hace miles de años. Digo, siempre hay que mirar, ¿no? Entonces, en ese atrás fue muy, muy importante leer a Dolores Hayden, leer a Doris Massey, comprender el concepto de lugar, el concepto de lo simbólico, y poder empezar a transferir esto al análisis de la ciudad, de la vivienda, la materialidad construida, la gestión de lo público. ¿Con qué instrumentos la gestión de lo público? ¿Qué proponíamos las feministas para esa materialidad construida, para la gestión de lo público a través de la planificación, la participación de las mujeres, el reconocimiento de las voces de las técnicas que traían este compromiso con los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las diversidades? Y el mundo simbólico, el más difícil de cambiar. Es el mundo simbólico que tiene que ver con cómo erradicar las violencias. No voy a hablar ahora de ese tema, ¿sí? Pero cómo miramos esas violencias que se desarrollan en las casas, en las calles, en los espacios públicos, en los patios de las escuelas, en las universidades, que son múltiples, que se han complejizado y que llegan al feminicidio. Este es el mundo de lo simbólico, el mundo patriarcal más fuerte de la apropiación, la cosificación de los cuerpos de las mujeres. ¿Y qué tiene que ver la arquitectura con esto y el urbanismo? Porque tantas veces nos han preguntado. Y tiene mucho que ver. ¿Qué puede aportar la arquitectura, el urbanismo y el diseño para disminuir esas condiciones que la materialidad de la ciudad construida a veces propicia, genera? Por supuesto que no basta con la arquitectura y el urbanismo, ni basta con el arte. Son todas las aproximaciones múltiples que tenemos que hacer para esa transformación necesaria de la sociedad, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué decimos las feministas? Hay que colocar a las personas en el centro del urbanismo y la arquitectura. La materialidad de la ciudad construida tiene que estar centrando a esto, pero romper con la neutralidad de la aproximación. Entender la diversidad de esas personas para las cuales proyectamos o pensamos el barrio, la ciudad, la metrópoli, las viviendas. Pensarla en clave de diversidad, en clave de género, poner las mujeres omitidas al centro. ¿Y por qué las mujeres al centro? Porque ustedes podrían decir, ¿por qué? Suficiente con saber que hay hombres y mujeres y cuerpos feminizados o cuerpos masculinizados, no normativos. No, no es suficiente. ¿Saben por qué no es suficiente? Porque las mujeres estamos atravesadas no solo por la omisión y la invisibilización, sino por la división sexual del trabajo. Todavía, aún hoy. ¿Y esto saben qué significa? Que nosotras ocupamos más el espacio de la vivienda, nosotras ocupamos más el espacio del barrio y nosotras ocupamos distinto el espacio de la ciudad y de la metrópoli. Que estamos signadas por esa división. Ya voy a cerrar. Sí. Bueno, sí. Es imposible. Digo que soy tucumana y larguera. Es imposible. Pero no importa porque esto ya sirve, ¿no? Realmente lo que tenemos que interpelar es eso que el mundo de la modernidad ha construido como lo que debe ser. La utopía de la modernidad ha aportado tanto, pero ha sido increíblemente patriarcal en su mirada sobre la arquitectura y el urbanismo. Yo he vivido en Brasilia 4 años y medio.
daría para un seminario, no para una charla. Analizar Brasilia. De esos dos hombres maravillosos, ¿sí? Lucio Costa y Niemeyer. Maravillosos tipos, comprometidos, comunistas los dos, ¿sí? Que además la pasaron fantástico proyectando Brasilia, y eso les juro que lo he vivido porque la Secretaría das Mulheres estaba ubicada en el lugar donde Lucio Costa y Niemeyer tenían sus equipos, sus mesas de dibujo, y estaban todas las paredes cuidando los dibujos, los planos, los escritos, las notas que habían quedado ahí, que se perpetuaron para la historia. Ellos desde el avión diseñaban, ¿no?, el lago sur, el lago norte, los ejes, el Eixinhos, pero jamás pensaron en las mujeres. Como no pensó Lefebvre cuando habló y construyó, inauguró el concepto del derecho a la ciudad. Pensaba en clave masculina, en hombres trabajadores. No pensaba en mujeres, en una ciudad que tenía hombres y mujeres. Por lo menos hubiera pensado en las mujeres trabajadoras de las fábricas textiles que hicieron tanta riqueza. Barcelona se construyó en base al valor agregado y al plusvalor de las mujeres trabajadoras textiles. Construyeron así la arquitectura de la modernidad, en base a ese trabajo. Pero no se pensó en eso, ni se piensa. Ese es el problema, que a pesar de todo lo que hemos avanzado, del premio Trayectoria, con esa marca feminista, no se piensa ni la arquitectura, ni las ciudades, ni los barrios en clave de género o de hombres y mujeres. Y hay mucho para hablar de estas asimetrías, ¿no? Y cómo las herramientas que dio el feminismo, como lo personal y político, lo privado y lo público, el uso del tiempo, las asimetrías del uso del tiempo. Hicimos allá por el 95 con Liliana Rainero y Patricia Morey, que está publicado, que además fue un librito que también muy poca gente leyó, muy poquita, y que nosotras tímidamente sacamos, estudiando la asimetría del uso del tiempo en varones y en mujeres en los barrios de Córdoba. Tenemos que conocer eso, porque eso marca la vida y marca la demanda de la planificación del territorio. Y este es mi punto. La demanda de cómo pensamos las viviendas, los servicios de proximidad, como nos enseñó Jane Jacob en su pelea con la utopía de la modernidad en Nueva York. Los servicios de proximidad, la vitalidad de los espacios públicos, el espacio público equipado en claves de diversidades etarias, de diversidades étnicas, de multiculturalismo, de varones y mujeres. Tenemos que pensar y ser muy creativos de cómo queremos plasmar esa materialidad en los territorios. Es muy importante porque define la vida de las personas. Y quiero cerrar, porque sé que no hay más tiempo, con las viviendas. ¿Cómo la vivienda? Y ahí había algunas imágenes que fueron pasando. ¿Cómo la vivienda? Hay tanto buen ejemplo. Hay mucho buen ejemplo. El MOI construye muy buen ejemplo en Buenos Aires, en Rosario, ¿sí?, de las viviendas cooperativas, en base colectiva. Las cooperativas uruguayas, que ahora se han feminizado en el sentido feminista, ¿sí?, han aprendido muchísimo. La vivienda, la covivienda, que fue experiencia, o las viviendas cooperativas de Suecia, de Holanda, de Dinamarca, de tanta experiencia que ahora se está recuperando, y lo recupera el gobierno de Ada Colau, una mujer que dice que hay que feminizar la política. Entonces Ada Colau, junto con José María Montaner, su secretario de Vivienda, impulsaron los proyectos de covivienda. ¿Y qué quiere decir esto? La vivienda colectiva por sobre la individual.
¿O queremos seguir sembrando de casitas para que nos pase lo que está pasando o lo que pasa en México, que es tremendo? Miles de viviendas deshabitadas porque la gente no quiere vivir a 2 horas de la Ciudad de México. Las abandona. Hay barrios enteros abandonados. ¿Es justo eso? ¿Que los recursos se apliquen de esa manera? Porque el extractivismo ha puesto en valor el suelo urbano para la apropiación de los bienes comunes que cada vez son menos comunes, para la apropiación de las edificaciones, de los humedales, de los bordes del río, de los parques. Esos son los bienes comunes nuestros, que tenemos que rescatar y redefender. Y la vivienda entonces no. ¿Por qué pensarla en clave individual? ¿Por qué no la pensamos en clave colectiva? Que tengan espacios para que la comunidad pueda reunirse, no solo el vecindario, para guardar las bicicletas que queremos proponer que se usen, para tener lugares para los cochecitos de bebé, como tiene la Borda, es fantástico, lugar para guardar las plantas. Entonces, creo que tenemos improntas nuevas, pensar en las formas de habitar nuevas, distintas, más creativas, más colectivas. Creo que este COVID nos ha dejado enseñanzas. Y una de las enseñanzas que nos ha dejado es que el problema no es la densidad. No fue en los lugares de mayor densidad donde creció la peste y se llevó vidas. Fue en los lugares de hacinamiento y pobreza. Hay que distinguir, nuevamente distinguir. Tenemos que trabajar sobre la ciudad densificada, con espacio colectivo. Volver a revisar el Plan Cerdá. Volver a revisar lo que se hace a partir del Plan Cerdá, de los espacios comunitarios, de los gradientes espaciales, de lo que propusieron las vienesas, de lo que hizo Ana Bofill en Walden 7. Volver a revisar cómo trabajamos con los gradientes del espacio, con esos espacios para la reunión, para la sociabilidad, esa que se da en los barrios de la pobreza, porque solo en lo colectivo pudieron sostener la pandemia, en el barrio cuida al barrio. Entonces creo que ahí encierra una cadena de conceptos que necesitamos trabajar, que necesitamos desgranar, ejemplificar y mirarlos en profundidad. Pero en todo caso, el mensaje es lo colectivo por sobre lo individual. El cuidar los bienes comunes, lo común por sobre lo privado. Va a ser la única forma de defender nuestros bienes frente al extractivismo, que tiene una voracidad impresionante, que parece que no podemos pararlo, ¿no? Es tremendo. Entonces creo que de eso habla la arquitectura y el urbanismo feminista. Y acá lo dejamos. Muchísimas gracias.